Ponemos este tiempo en tus manos, cada vida de los que nos ven a través de estos medios. Te pido, Señor, que donde ellos estén escuchando tu palabra, tu amor y tu gracia llegue hacia ellos. Gracias, Señor, y liberta al cautivo, Señor. Corre esa venda que el enemigo ha querido cegarlos para que tu verdad no llegue a ellos, Padre. Hoy lo creemos, Señor, y te damos gracias por los que estamos reunidos aquí, los que hemos podido venir, Señor, y aceptamos tu palabra conforme está escrita. Y te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y a la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dile. Siéntese, por favor. Vamos a la segunda carta de Timoteo, por favor. Hoy seguiremos en la continuación, en esa misma línea, sobre lo que Dios ha querido hablar a nuestras vidas. Y créame que cada vez que Dios hable, aprendemos algo más, ¿de acuerdo? Busquemos la palabra del Señor. Segunda carta de Timoteo, por favor. Y vamos a leer la palabra del Señor del capítulo 3, verso 14 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te apersuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura, diga toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios. Útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, verso 1 dice así. Aquí está hablándole Pablo a Timoteo, a un joven. Y le dice Pablo a Timoteo desde el verso 14, le dice, aún en el verso 1 le dice 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor, ¿qué? Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2. Que prediques, ¿qué? La palabra. Esa palabra, cuando dice que prediques, significa anuncia la palabra, anuncia las buenas nuevas, le está diciendo. Y eso es lo que quiere decir esa palabra, que prediques. Está diciendo que anuncies la palabra, que anuncies las buenas nuevas, que anuncies el evangelio, le está diciendo Pablo a Timoteo. Dice que prediques la palabra y que instes a qué, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dices, es sobrio en todo y soporta las aflicciones, y haz obra de evangelista y cumple, ¿qué? Tu ministerio. ¿Qué tenía que cumplir Timoteo? Lo que le dijo: predica la palabra, o sea, anuncia, proclama, habla de la palabra. Eso era lo que Pablo le está diciendo aquí en lo que acabamos de leer. Y hoy el Señor nos quiere seguir hablando sobre el tema, el manual de Dios para el hombre, segunda parte. El manual de Dios para el hombre, ¿qué? Segunda parte.
Y nos dimos cuenta que la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Cuando dice que es inspirada, está diciéndonos que la palabra de Dios es ¿qué? Hablada por Dios. Es la misma voz de Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios se está manifestando a ti y Dios te está hablando personalmente a ti. Ahí es cuando nosotros entendemos que es la palabra inspirada. Retomando un poco, aquí en la palabra aprendemos cómo hacer buenos padres. Usted no necesita de un seminario cómo ser padre. Usted necesita del manual de Dios para poder ser instruido para cómo ser un buen padre. Es del manual de la palabra de Dios. Usted también encontramos que necesitamos ser unos buenos esposos. ¿A través de qué? De la palabra. A través de la palabra encontramos cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas, cómo ser buenos hijos, pero también cómo ser buenas madres y cómo ser buenos compañeros con los que están alrededor de nosotros. Es a través de ¿qué? De la palabra. Y nos dimos cuenta y les hablamos un poco de que cómo era ser un hogar. Pero seguimos ahí mismo. Y ahí vamos al segundo punto que vemos, que la palabra de Dios es la fuente de gozo. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es fuente de gozo? Mira lo que dice Salmos, por favor. Capítulo 119. Salmo 119, mira lo que dice. Versículo 14. ¿Qué dice la palabra, siervos? Iglesia, ¿qué dice ahí? O sea, estamos viendo que la palabra de Dios es la fuente de ¿qué? De gozo. Dice verso 14. Salmo 119, 14. Más que todas las riquezas, ¿de qué está hablando? Más que toda la riqueza, más que todo el oro, más que todos los bienes que tengas. Dice la palabra, más que todo dice, me gozo en todo, ¿qué? Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda, ¿qué? La riqueza. ¿Qué está diciendo ahí? Que se goza en su testimonio. ¿Qué es el testimonio? La palabra de verdad. Dice, me gozaré, dice el salmista, en la palabra. Jeremías 15, 16. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Jeremías capítulo 15, verso 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron, ¿por qué? Por gozo. La palabra de Dios es gozo. Y por alegría de mi corazón, porque porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué trae la palabra en un ser humano? ¿Qué trae la palabra? Gozo. Cuando tú estás triste, estás pasando momentos difíciles, tú vas a la palabra y Dios, ¿qué hace? Trae gozo a tu vida. En los momentos de desespero vas a la palabra y Dios te da aliento, te da gozo. A veces decimos, no entiendo que Dios no está conmigo. Claro que Dios está ahí. Ve a la palabra y Dios te va a dar gozo en el momento de la tristeza. Dice la palabra, si alguno está triste, cante alabanzas, dice. Adore. La presencia, la palabra de Dios me trae gozo. ¿Y cómo entendemos? La palabra dice en Apocalipsis, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dice así la palabra. Mira esto. ¿Qué dice ahí el Señor? Dice, bienaventurado el que lee, ¿qué? La palabra.
el que la escudriña, el que la guarda. Y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, la palabra que está escrita, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Esa palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Bienaventurado, bienaventurado. O sea, como diciendo 3 veces feliz. O sea, en el momento del dolor, de la prueba, la circunstancia, tú vas a la palabra y Dios te dice: eres feliz 3 veces, bienaventurado, porque lees mi palabra. Y cuando tú lees la palabra, te das cuenta de que los últimos tiempos, el fin de los tiempos se acercan. Y hay gente que tiene miedo leer el libro de Apocalipsis. Ay, no, usted no ha escuchado esto que dicen: es que yo he visto que si la gente lee Biblia se vuelve loco, se enloquece. Y hay gente que no le gusta leer Apocalipsis, viendo que el libro de Apocalipsis debe ser un gozo para nosotros. ¿Por qué, iglesia? Porque nos damos cuenta que cada promesa, cada profecía se está cumpliendo y se cumplirá al pie de la letra. Esto es lo que debe haber en mí, gozo al leer la palabra. Si vamos a leer el libro de Apocalipsis, ay no, eso habla solo de infierno, y no, solo habla de la gran tribulación. No, dile: Señor, gracias porque tus profecías, tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Y por tanto la iglesia verdadera, hablo de la iglesia verdadera, de la iglesia que está en Cristo, siente gozo en la palabra, porque los días de mi Señor están cerca por venir por su iglesia. Dele ese aplauso al Rey. Entonces, ¿qué encuentro en la palabra? Gozo. Dígale al que está a su lado: gózate. La palabra es gozo para ti. La palabra, dile, es medicina para ti. La palabra es medicina. Cuando usted está triste, ¿qué está? ¿Usted no ha visto así? A veces, ¿qué tienen? Está triste, no tiene gozo. Pero la palabra, cuando tú la lees, es medicina. Cuando usted va al médico, está enfermo, entra allá. Ay, y antes muchos le dicen: no, eso, cuando vaya a entrar allá al médico, hágase el muerto, que se está muriendo ya, para que lo atiendan. ¿Sí o no? Y usted llega allá y ¿qué tiene? No me dé. ¿Qué pide lo primero? A ver, ¿qué pide para que le quite el dolor? Dice: doctor, una inyección. Dice: rápido. Eso pasa cuando tú estás triste por momentos difíciles que pasamos los seres humanos. Usted va a la palabra, usted va a Jesús Sanitas, y el Señor le dice: hoy yo te voy a aplicar algo, la palabra. Y en el momento del dolor viene la palabra y el dolor se va. La tristeza se va, el llanto se va. Ya no llora de dolor, ya no llora de derrota. Ahora llora de gozo, porque la palabra mora en usted. Esa es la verdadera razón de la palabra. Tercero, la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos creen que es la verdad? Juan capítulo 18, verso 33. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Juan 18. ¿Qué dice ahí? Míreme que la palabra es la verdad. Y hoy en día muchos se preguntan: ¿qué es la verdad? ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que la gente, conociendo que Cristo es la verdad, busca la verdad en otros lugares. Hay gente que quiere solucionar sus problemas no como dice la verdad, no como la palabra lo dice, sino que buscan otros medios, otras verdades. Ejemplo, hay mucha gente que en vez de acudir al Señor, a la verdad, acuden a brujos. Hacen lo mismo que Saúl. Saúl predicó que Dios estaba en contra de los brujos, y Saúl fue y consultó brujas. Y muchos conocen la verdad. Sabes que tu respuesta está en la palabra, está en Cristo, y muchos consultan a brujos.
buscan la verdad en otro lado y no la buscan en Cristo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque tienen una ceguera espiritual tremenda en sus vidas y no los deja ver. Vamos a ver aquí a un hombre que, teniendo la verdad al frente, nunca se dio cuenta que la verdad estaba con él. Y mire la ignorancia de no tener la verdad y al conocimiento de la verdad. Mire el verso 33. Aquí está hablando de cuando Jesús estaba ante Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho de mí, otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, le dice. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo, le dijo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado por los judíos, pero mi reino no es de aquí, les dijo. Y mire Pilato lo que le dice. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres el rey? Le pregunta, le dice: ¿luego tú eres el rey? Respondiendo Jesús le dijo: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿a qué? Vamos, iglesia, para dar testimonio ¿a qué? A la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye ¿qué? Mi voz. Pilato tenía una ceguera tan tremenda espiritualmente que, teniendo la verdad al frente, ignoraba que Cristo era la verdad. Ignoraba y se atreve a preguntarle esto. Le dice: ¿tú eres la verdad? ¿Tú eres la verdad? Muchos son seguidores de Cristo, tiempos, meses, años, tienen y saben que Cristo es la verdad. Pero en el momento difícil salen con las preguntas que hizo Pilato. Señor, ¿y si tú estás conmigo, por qué me pasa esto? Y si tú destruiste la enfermedad de la cruz, ¿por qué yo estoy pasando esto? Señor, y si tú dices que restauras, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Y empiezan a preguntarle como Pilato. ¿Por qué le preguntan? Porque no conocen la verdad. Cuando tú conoces la verdadera verdad, no preguntas, sino que crees que Él es la verdad. Y si Él permitió algo en tu vida, Él te dará la respuesta también. Es la verdad. Y muchos ignoramos la verdad. ¿Para dónde va? Para la iglesia. ¿De dónde viene? De la iglesia. ¿Y qué es la verdad? Oigan, ¿qué es la verdad? En verdad, ¿qué es la verdad? ¿Usted dónde va? ¿Es la verdad? Y muchas congregaciones dicen: oh, pastores, es que nosotros tenemos la verdad. ¿Qué verdad tiene usted? A veces estamos como Pilato. Tú no tienes la verdad. Tú adoras a la verdad, que es Cristo. Tú adoras a Cristo, que es la verdad, iglesia. Y oyes su palabra. Y eso es lo que nosotros a veces cometemos errores. Mira lo que dice ahí en Juan 17:17. ¿Qué dice ahí, iglesia? Vamos. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. La palabra es verdad. ¿Por qué es la verdad la palabra? Imagínese usted y respondas esto usted mismo. ¿Por qué es la verdad? A ver, varón, ¿por qué es la verdad? ¿Por qué la palabra es la verdad? Porque es la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, ¿por qué creo que es la verdad la palabra de Dios? Porque es la misma voz de Dios ahí. Es la misma voz de Dios.
Y si yo creo que es la verdad, la palabra, yo creo y creo en la verdad que Jesucristo es la verdad. Cristo me habla todos los días en su palabra. Es la verdad. ¿Qué dijo Juan 14? Ahí atrásito, volteé la hoja. Usted tiene que aprender y caminar sobre la verdad. Y hay gente que a veces se pregunta, pasa un problema y Dios, ¿dónde estás? Y empiezan los Pilatos a preguntarle, cuando Dios está a tu lado, desde que te formó en el vientre de tu madre, ahí ha estado a tu lado. Pasa que tú has rechazado la verdad por las circunstancias y los problemas que a veces pasamos. A veces los problemas ahogan la verdad. ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? Ahí habla de 4 actitudes de personas, de 4 actitudes de corazones, de 4 tipos de tierra. A veces la palabra cae, todo el mundo la recibe con gozo, pero vienen los espigos, dice, y la ahogan. A otros la palabra se les va. Pero aquel, dice, que cayó en buena tierra, ese da fruto al 60, al 90 y al 100 por uno. ¿Qué está diciendo ahí en esa parábola? Está diciendo que aquel que conoce la verdad, aquel que no es como Pilato, sino aquel que conoce la verdad, está diciendo que aunque vengan los problemas, aunque vengan las situaciones, aunque te echen del empleo, aunque te cierren las puertas, tú dices, Jesucristo es la verdad. Y yo en él descanso, porque confías en la palabra y empiezas a dar fruto sobre la palabra. ¿Qué dice ahí en Juan 14:6? ¿Jesús qué? Jesús le dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y mire lo que dice: si me conocieseis, también a mi Padre le conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y mucha gente se pregunta, ¿qué es la verdad? Cuando a usted le diga, no, es que mire que en la iglesia nuestra es la verdad. No, usted no tiene la verdad. La verdad es Cristo. Lo que usted tiene que hacer es dar a conocer la verdad, que es Jesucristo a través de su palabra. Esa es la verdadera verdad. No es que usted, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, no. Yo soy la verdad. Usted tiene la verdad dentro de su corazón, que es Cristo. Él es. Amén. Mire lo que dice otro. La palabra de Dios es vida. Fueron la palabra que por todo lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que vio, lo que es hecho, fue creado de lo que no se veía. ¿Por qué? Por la palabra. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nada se crea de la nada. Y los científicos piensan que todavía que la nada se creó de la nada. Hubo un autor y es la palabra. Cuando alguien es pintor, ¿qué hace ahí? Si hay un cuadro, ¿es por qué? Porque existió un pintor y ese pintor lo hizo, ¿sí o no? Si aquí estamos sobre esta edificación, ¿por qué existen los edificios? Porque hubo un arquitecto, hubo un diseñador y hubo un maestro que llevó a cabo la obra. Nada se crea de la nada. Y lo que hay y lo que vemos, los cielos, la tierra y todo lo que hay, es creado por la palabra de Dios, por la misma voz de Dios, por el mismo aliento de Dios. Entonces usted no va a decir, ay, es que nosotros venimos de los micos. No, su papá será el mico, pero el mío se llama Jesucristo de Nazaret, porque es por la verdad. Y entonces no empiezan que venimos de la evolución y que la evolución del mico no. Nosotros venimos creados porque hay un creador y se llama Eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí, vaya ahí a Timoteo, por favor. Entonces vimos que la palabra es gozo. ¿Qué más la palabra? La palabra es la verdad. Y por la palabra fueron creadas las cosas, o sea, trae vida.
Cuando Dios tomó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Y yo digo, si ellos dicen que la nada se crea de la nada, que ellos inventen algo que creen el hombre, pero que no toquen el polvo, porque Él ya tiene dueño. El Creador es el Rey de Reyes. Todo se creó por la palabra. Y mire lo que le dice Timoteo, Pablo a Timoteo, y esto es lo preocupante. Ponga cuidado, iglesia. Es lo preocupante hoy en día que se está viendo, y lo único que puede sacarme de la duda, de la ceguera, es la palabra. Aunque muchos parecen Pilatos, ¿y qué es la verdad? ¿Será que Jesús sí existe? Muchos se han hecho esa pregunta y salen con una. Yo digo, Señor mío, ¿qué es esto? ¿Será que sí? Mire lo que le dice ahí en Timoteo, capítulo 4, verso 1. Aquí está hablándole Pablo a Timoteo, a un joven. Pablo ya está a punto de partir, ya está anciano de días, de años. Y la preocupación de Pablo era el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo estaba viendo los falsos profetas, los falsos maestros que se estaban levantando ya para engañar al pueblo. Y Pablo le preocupa esto, y por eso le dice a Timoteo, persiste en el verso 14, léelo por favor. 3:14. Pablo le dice, ya está mi partida cerca, pero tú, Timoteo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido, y persuadite sabiendo que de quién has aprendido. ¿Quién le enseñó a Timoteo? O sea, Pablo le dice, retén lo que tienes, persiste en la doctrina, en lo que has aprendido. ¿Y quién le enseñaba a Timoteo? La abuelita, los papás le enseñaban a ellos la verdadera palabra. Y Pablo le dice, persiste en ello y nunca te salgas de ello. Y mire lo que le dice el verso 1 del 4. Te encarezco, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos, dice, en su manifestación y en su reino. Mire lo que le dice, que prediques, o sea, que anuncies, que hables, que prediques, que la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pero también le dice, redargúyeles, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le dice. Lo que Pablo le está diciendo, que toda la iglesia hoy en día tiene que ser el centro, el Señor Jesucristo. Toda iglesia que se predique, donde se reúna la iglesia, el centro debe ser Cristo. Pablo le dijo, no hables de ti mismo, sino predica, anuncia la verdad, le dijo. No te elogies a ti mismo, dijo, ni hables de ti, porque no estamos llamados a hablar de nosotros mismos, sino que estamos llamados a hablar de un hombre llamado Jesucristo. Aquel que se acerca a Él será perdonado y restaurado. Pablo en el verso 2 le dice que prediques la palabra. O sea, esa palabra significa anuncia en alta voz. En los tiempos de antes, cuando un rey quería enviar una carta para que fuera leída a otro pueblo, se buscaba una persona que se le llamaba un heraldo. Un heraldo. Y en los días de Pablo mandaban a un heraldo. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandaban? O sea, el rey escribía su carta, lo que le iba a mandar a decir a aquel pueblo, a aquella nación, pero el rey no iba. Entonces llamaban a un heraldo, digámoslo así, un mensajero. Y el heraldo tenía que cumplir el propósito de llevar la carta del rey y exponerla y anunciarla conforme estaba escrita la carta. El heraldo cogía la carta y la leía en el pueblo tal como estaba escrita.
¿Qué hacía la gente cuando escuchaba a la persona al heraldo? Dice la gente que la misma voz del heraldo era la misma voz del rey. Y la gente ponía tan cuidado cuando esta persona se paraba a leer la carta, porque ellos sabían que no era el heraldo, sino que era el mismo rey hablando a través de esa carta. Entonces, ¿qué Pablo está diciéndole ahí? Que predique. Y cuando el heraldo hablaba, el pueblo escuchaba. Cuando el heraldo hablaba y abría su boca y anunciaba la palabra de Dios, conforme está escrita, sin añadirle y sin quitarle, el pueblo escuchaba. Y lo que estamos diciendo hoy en día, que Pablo, cuando le dice Pablo a Timoteo como heraldo, porque lo deja a él, le dice: tú predica la palabra, o predica, anuncia este texto como está escrito. No le quites ni le pongas, gústeles o no les guste, está diciendo Pablo. Y eso es lo que hacía un heraldo. ¿Usted se imagina que alguien le diera a usted: vaya, lea esta carta? El señor presidente lo comisionara a usted como heraldo, y en la carta usted tiene que leer: no, pero es que a usted le dio por ponerle algo más. Es que al señor presidente se le olvidó, o al rey se le olvidó, y yo veo que a él le faltó esto, entonces vamos a añadirle. Y usted como heraldo hace lo que no está mandado a hacer. Y hoy en día lo que Pablo le dice a Timoteo: tú predica, no te prediques a ti mismo. Y hoy en día vemos dentro de los púlpitos personas que Dios por su misericordia nos ha llamado a predicar el verdadero evangelio, y no hacemos lo que hace un heraldo: predicar la palabra sin quitarle y sin ponerle. Se debe predicar como está escrita la palabra de Dios, gústele a la iglesia o no le guste. Hoy en día también se ve heraldos que muchos predican, y lo primero que le dijo Pablo a Timoteo: nunca hables de ti mismo. No hables de ti. El púlpito no es para hablar de uno mismo. Y hoy se han dado cuenta, hablan más de los éxitos de hombre, hablan más de los coliseos que conocen, hablan más de lo donde han estado allá en yate paseando. Hablan más de eso que de la misma palabra. Hablan más de sus propios bienes, de sus propios logros, estudios seculares, que de la misma palabra de Dios. Cuando el púlpito no es para hablar ni elogiarte a ti mismo, varón que predicas. El púlpito es para hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice 2 de Corintios, ahí atrás, por favor. Vuélvete un poco ahí, por favor. 2 de Corintios capítulo 2. Verso 17. ¿Qué dice ahí el Señor? Pues no somos como muchos, dice, que medrean falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, dice. ¿Para qué es el púlpito, iglesia? Para hablar de la palabra de Dios. No es para felicitarle ni festejarle el cumpleaños al pastor, al fulano, a la sutana. No, el púlpito es para predicar de la verdad de Cristo nada más. No es para más el púlpito. Y hoy en día se ve muchas personas que quieren ayudarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, haciendo cosas las cuales nunca les han mandado hacer. Entonces inventan un poco de payasadas para querer agradar al hombre. Cuando Pablo le dijo a Timoteo: tú predica, exhorta y reprende con paciencia, le dijo la verdad. ¿Y a cuántos les gusta la verdad? ¿Usted no se ha dado cuenta que la verdad a veces molesta? ¿A usted no le ha dicho a alguien la verdad por ahí? Como dicen: yo sí la canto en la cara, le dicen. Y usted la recibe, pero por dentro está
Está que salta ese pedacito allá, porque no le gusta la verdad. La verdad molesta. Y dentro de la iglesia hoy en día no les gusta la verdad, sino que les gusta oír motivaciones y palabras donde a usted le eleven su ego. Entonces, aleluya, gloria a Dios, tomo esa palabra, dice. Pero cuando el Señor le dice, deja el pecado, apártate, ahí no le gusta. Ahí sí, no, ya empezó a tirar piedras. Pero Pablo le dice a Timoteo, hermano, anuncia, grita, pero no te salgas del texto, sino habla conforme está escrita la palabra, le dice. Esos predicadores, lo que Dios, hermano, el día del juicio no seremos evaluados por el número de la congregación que tengamos. El día del juicio no seremos evaluados por los sermones que tú hayas predicado o cuántos. El día del juicio no seremos evaluados por cuántos títulos teológicos tengas o por cuántas universidades teológicas hayas pasado, sino que el día del juicio seremos evaluados cuando dijo: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra al gozo de mi Señor. Por ahí el día del juicio. ¿Y qué está pidiendo Dios de nosotros? Que seamos fieles, que prediquemos la palabra como está escrita. No es más, como está escrita. ¿Y a quién le gusta escuchar la palabra como está escrita? Así sea como una espada, para allá y para acá. ¿Usted se ha dado cuenta cuando alguien se corta y se echa limón? ¿Qué pasa? Usted dice aleluya, uy, aleluya, dice. ¿Sí o no? Así mismo es la palabra. Cuando usted predica la verdad, ama la verdad, usted ama la verdad y le molesta la mentira. Mire lo que dice Primera de Pedro, por favor. Allá el Antico de Timoteo. ¿Qué dice Primera de Pedro? Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, verso 11. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Búsquelo porque hay que leerla. Capítulo 4, verso 11. Mire lo que dice: si alguno habla o si alguno predica o alguno anuncia el evangelio, ¿hable qué? Vamos, iglesia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, del poder de Dios dada. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado, y por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pregunto, ¿de quién es la gloria? ¿De quién es el imperio? ¿De quién es la honra? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy se ha visto predicadores que ellos mismos se ponen la gloria, se dan la honra y todo el culto es para ellos. ¿Usted no ha visto eso? Pablo le está diciendo a Timoteo eso. Cuidadito con eso, le dice, porque estoy viendo predicadores así. Pablo le está hablando duro a Timoteo. Míreme lo que dijo Martín Lutero, me impactó esto. Martín Lutero dijo que el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Eso dijo Martín Lutero, un reformador que reescribió las 95 tesis y las clavó en la plaza de ¿qué? De Wittenberg. Dijo: el púlpito es el trono de la palabra de Dios, porque es el mismo Dios que está hablando en el púlpito. Y hoy en día se les olvidó eso. Pero ya vamos a ver por qué. ¿Por qué predicadores se les olvidó eso? ¿Qué le está diciendo? Que hoy en día la iglesia, escucha bien, hoy en día la iglesia necesita predicadores.
Predicadores que se designen a interpretar y a explicar y a aplicar las sagradas escrituras tal y como están escritas. Eso es lo que necesitamos como iglesia hoy en día. Ya no necesitamos charlatanes. Necesitamos personas que estén, que dediquen tiempo a interpretar y a explicar y a aplicar la palabra de Dios tal y como está escrita. Eso es lo que necesita la iglesia, ¿sí o no? Porque para un entretenimiento nos vamos al parque y vemos un payaso. Pero aquí necesitamos es que interpreten, que apliquen, y que expliquen y que apliquen la palabra de Dios tal como está escrita. Mira lo que dice Ezequiel. ¿Sabe por qué? Vayas a Ezequiel, por favor. Enseguida Jeremías. Va, busque Ezequiel allá. Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. ¿Qué necesita hoy en día la iglesia? Predicadores que se dediquen a interpretar, a explicar y a aplicar la palabra de Dios tal y como está escrita. A eso es lo que se necesita hoy la iglesia. Y mire lo que dice Ezequiel 2, verso 7. Vamos, iglesia, por favor. Les hablarás, pues mis palabras, ¿qué dice ahí? Escuchen o dejen de escuchar. Como en otra palabra, parafraseando, gústeles o no les guste, porque son muy ¿qué? Rebeldes, dice. Rebeldes. Yo me imagino que cuando Pablo llegaba a predicar, yo me imagino los de Corintios, Tesalónica, Pablo empezaba a abrir su boca, porque ese sí era un hombre que explicaba, escudriñaba y aplicaba la palabra a la iglesia. Y más de uno dice la Biblia que empezaban con los dientes como estilo a rugir por dentro. Uy, ¿a qué horas acaba este man ese mensaje y se abre de acá? ¿A qué horas? Porque nos está dando duro. Eso no me gusta. Yo que bien estaba ya echándome unos tragos y ahora vea, este man viene con las que sale. No, y se miran. Y así hay muchos dentro de la iglesia que no les gusta la verdad, porque la verdad te corrige, te exhorta y te disciplina y te lleva al cielo. La verdad es la verdad. ¿Qué dice Isaías? Ahí atrásito. Devuélvase ahí atrás, unas hojitas atrás. Isaías capítulo 30. Qué bendición. Isaías 30, verso 9. ¿Ya lo tiene ahí? Al verso 11. Por eso es muy importante que usted traiga la Biblia, porque usted lee lo que está escrito. Si usted no lee, si usted no cree leyendo con sus propios ojos, va a ser lo de Pilato. ¿Y qué será la verdad? Mire lo que dice. Porque este pueblo es ¿qué? Rebelde, dice. Hijos mentirosos. Hijos que ni quisieron oír la ley de Jehová, o sea, no quisieron oír la palabra de Dios. Que dicen a los videntes, esa palabra videntes significa profeta. No enviéis a los profetas para que ¿qué? No veáis a los profetas, no nos profeticéis lo recto, dicen ellos. Designos ¿qué? Cosas halagueñas, profetizad mentiras, dice. ¿Qué ellos querían? Verso 11. Dejad el camino, no apartaos de las sendas, quitad de vuestras presencia al Santo de Israel, dice. Quitaron. ¿Sabe qué hacían ellos? Cuando llegaba un profeta como Isaías, Jeremías, que era un talón de Aquiles para ellos, no, quítenos a ese. Tráiganos un profeta que nos diga que Dios nos va a multiplicar la cuenta hoy.
Tráiganos un profeta que le está, el billete está hablando, pero solo habla los de 1,000 y los de $500. A esos les gustaba. No, el profeta que les dijo Jeremías, arrepiéntanse y vuelvan a la senda. No, ese no. Tráiganos unos que nos digan lo que nosotros queremos escuchar, que nos digan engaño, mentiras. Y hoy no se ha levantado una manada de mentirosos y dicen: es que Dios me habla que te va a dar casa, carro, y ve, y sale y sigue pagando arriendo todavía. Es que Dios me dice que tú ya no serás cabeza, no serás cola, sino cabeza, y ya no vas a pedir prestado y no prestarás, y está pegado en el gota a gota. ¿Por qué? Míreme acá. Porque eso es lo que queremos nosotros oír. La palabra de Dios dice que si quieres bendición, está en el manual de Dios para ti. Quieres ser un buen esposo, en el manual de Dios lo encuentra. Quieres ser un buen hijo, en el manual de Dios lo encuentra. Quieres ser un buen estudiante, en el manual de Dios lo encuentra, porque dice que Dios le dará sabiduría a aquel que no la tiene y se la pida, la dará sin excepción de personas. Eso es lo que, y ellos dijeron: no, ese Jeremías ni lo traiga, porque yo me imagino que a Jeremías lo llamaban el limpia iglesias, porque donde él llegaba, eso era como que llegara con un enrejo a darles. Y por eso el pueblo no le gustaba escuchar a Jeremías cuando les decía: sinvergüenzas, están en pecado, arrepiéntanse, no mueren y van para el infierno. No, ese sáquelo, ese me espanta la ovejita y se me va la lana. Por eso ustedes nunca verán que lleven a un predicador en estas iglesias mentirosas de la prosperidad a predicar la verdadera palabra, porque se les daña el negocio. Y ya te voy a mostrar con la palabra por qué. Es tremendo. Por eso usted ame la verdad. Si usted está mal y Dios le está jalando las orejas ahorita, diga: amén. Entonces, ¿Dios no nos habla? Claro que nos habla. ¿Nos corrige? Claro. ¿Nos disciplina? Sí. Pero como no nos gusta. ¿Quién quiere ser bendecido? Bueno, si oyeron 4. ¿Y quién quiere ser corregido por Dios? Sí, es la diferencia. La corrección te trae bendición. Es a través de la palabra, no el engaño, es la corrección. ¿Qué más dice la palabra? Seguimos. ¿Sabe por qué Pablo está hablándole ahí en el verso 3 y verso 4 de segunda de Timoteo? Mira el verso 3, y lo tremendo es esto. Dice verso 3: porque vendrán tiempo cuando sufrirá la sana doctrina. ¿Se está viendo eso hoy en día o no? Sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Y qué decían en Isaías? No, este profeta no, tráenos uno que nos hable lo que nos gusta escuchar. De pacte, siembre, declare, actitud positiva. Y le dicen: hermano, y es que usted es fuerte como los toros, y lo único que tiene el toro son los cachos. Fuerte, le dicen. Y mira el verso 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe qué Pablo le estaba diciendo? Aquí Pablo no estaba hablando a los inconversos de afuera. Pablo estaba hablando a los inconversos que estaban dentro de las iglesias. Pablo estaba amonestando a aquel inconverso que estaba dentro de las iglesias y aquel inconverso predicador que estaba dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían oír lo que ellos querían oír. Y por eso Pablo no le habló a los inconversos afuera. Ellos no saben que se levantarán falsos profetas y los engañarán, porque ellos no tienen la verdad. Pablo le dijo: predica adentro, que dentro de la iglesia hay inconversos, no les gusta la verdad, no aman la corrección, no aman la verdad, sino que ellos quieren oír fábulas de hombres. Y usted no ha oído cuando le dice: es que Dios me está hablando una palabra, y si usted la toma, séllela y levante, pero no con 2,000, sino algo más.
Y faltan y no faltan. La Biblia dice pueblo ignorante, y corren y a botar plata en los púlpitos. Eso se ve hoy en día. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo dijo: se levantarán falsos maestros. Amén, iglesia. Los falsos maestros y los falsos profetas están dentro de la iglesia, pero no son servidores de Cristo, sino que son servidores del mismo diablo. ¿Y sabe por qué están ahí? Porque el mismo diablo los colocó allí. El mismo diablo. Y voy terminando con esto. Mire lo que dice Jeremías capítulo 5. Si yo le estuviese hablando de pactos a usted, usted estaría más contento que nadie. Jeremías capítulo 5. Usted está contento porque ama ¿qué? La verdad. Diga gloria a Dios, iglesia. Mire Jeremías capítulo 5, verso 30 y verso 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, dice. ¿Y qué dice? Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Mi pueblo así lo quiso, dice. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Usted alcanza a entender eso? Mi pueblo así lo quiso, dice. Aman los profetas mentirosos. La mentira está dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Los inconversos, los que no han nacido de nuevo, no aman la verdad. Los que han nacido de nuevo aman la verdad y empiezan a arreglar su vida para agradar a Dios. ¿Se da cuenta entonces cuánto inconverso hay dentro de las congregaciones? No, yo no voy por allá. Pero dice, ¿qué será? Pues ¿qué haréis cuando llegue el fin? Dice. Y recuerde que no en el fin Dios nos va a juzgar. Quiero decirle, hoy en día se ve falsos predicadores, y voy a decirlo con todo temor y temblor, porque Dios me puso en mi corazón. Todo aquello que me escucha, todo aquel predicador falso de la prosperidad, ese no es siervo de Dios, es un siervo del diablo, porque Satanás mismo lo colocó allí. La palabra es clara. Que venga, que actitud positiva, que tú puedes, que mira, que ser próspero, que cambia. Hermano, el único próspero, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Esa es la verdad. Y esto no se oye en los púlpitos, porque la gente se va, se asusta, se pierde el negocio. ¿Cómo me va a venir a dañar el negocio, socios, que no ve que es la lana? Ya no les preocupa las ovejas, sino la lana de las ovejas. Y las ovejas por allá aguantando hambre y frío. Y ellos sí haciendo predicaciones, mostrando sus ostentosos aviones, yates, casas de ni sé tantos, andando por mar y todo. Y la iglesia pasando dificultades. ¿Eso se está viendo hoy? Eso se ve hoy. Pablo se lo dijo a Timoteo. Pero como la gente dice, eso queremos oír, pues entonces siga ya, que lo sigan robando. Y las personas que se congregan en estos lugares están tan contentos de lo que les predican, que están como Pilato de ciegos que no han visto la verdad. Vuelve a Timoteo, por favor. Quédate en el verso 16 para ver esas tres cosas ahí. 4 a la vez. Pablo le dijo a Timoteo, tú persiste en la verdad. Aún en el verso 5 de ahí, de 4-5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta ¿qué?
las aflicciones, haz obras de evangelista y cumple tu ministerio, como diciendo Pablo le dijo: yo no te he llamado al ministerio, yo no te puse ahí, el que te puso y te llamó fue el Rey de Reyes, y tú un día le tendrás que rendir cuentas delante del trono el día del juicio del Señor. Pablo le dijo a Timoteo: si tú te desvías, si tú predicas fábulas así como lo están haciendo, un día Dios te juzgará a los vivos y a los muertos, dijo. Ahora si mira el verso 16 todos, por favor, ahí. ¿Qué dice? Vamos, iglesia. Toda la escritura de Génesis, Apocalipsis es inspirada, es hablada. Y muchos dicen es que fueron escritas por hombres y los hombres mienten. No, la palabra de Dios no miente. La Biblia dice que fueron escritas aproximadamente por 40 hombres, inspirados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, escuche esto acá. Yo me imagino, ¿no? En mi pensar, yo me imagino que cuando el Señor tomaba una persona, ¿a usted no le ha pasado cuando entra al lugar secreto en espíritu y en verdad? Usted se desconecta y cuando se da cuenta está en la misma presencia de Dios. Y cuando usted empieza que oraba 5 minutos, resultó orando un tiempo y hablando en lenguas. Y usted dice: bueno, ¿y esto qué pasó? Yo me imagino con las personas que Dios permitió usar y escribir. Yo me imagino que ellos estaban allá y el Señor con su manito abriéndole la boca y ellos hable y escriba, inspirada. O sea, estaba hablando el mismo Señor a través de ellos ahí, con su mismo puño y su misma mano y su misma letra. Escribía el Señor ahí, como los 10 mandamientos de la ley, toda la palabra. Y yo no entiendo por qué sacan un texto, lo vuelven un pretexto y engañan a la gente. No, vamos a predicar. Y hay muchos predicadores que predican no lo que la iglesia quiere oír, sino lo que ellos quieren para el beneficio de sus congregaciones. Ahora sí dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos, iglesia. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Brevemente le voy a explicar ahí. Dice útil para enseñar. La palabra enseñar en griego significa dilasculia, y nos está hablando de un conocimiento intelectual. ¿De qué nos habla esa palabra griega? Está diciendo que la palabra tiene un entendimiento que es muy fácil de poder entender lo que Dios escribió. Él no nos habló por parábolas, Él nos habló directamente, está hablándonos aquí. Y cuando Él les hablaba al pueblo, les hablaba por parábolas. Y cogía a sus discípulos y les decía: explícanos, nosotros no entendimos. Tranquilo, a ustedes será revelado los secretos, dijo. Y les hablaba. Ahora acá esta palabra quiere decir intelectualmente clara, perfecta, sin mancha, que cualquier persona que se atreva a abrir la palabra podrá entender la voz de Dios. Ese es enseñar. Es enseñar la palabra de Dios. Es eso lo que está diciendo ahí en 2 de Timoteo 3. Dice: ¿útil para qué? Para enseñar. Segundo, útil para redarguir. Esa palabra redarguir en griega significa helechos. Helechos. ¿Y esto de qué nos habla esa palabra griega, helechos? Para redarguir. ¿Se ha dado cuenta cuando usted le dice algo a una persona? Usted le habla, pero la persona por dentro está molesta, pero el Espíritu Santo lo va a redarguir. Esa palabra redarguir quiere decir autorreflexión en sí mismo. O sea, que yo tengo que reflexionar por mis propios actos conforme estoy andando y lo que estoy haciendo. O sea, como diciendo, reflexiona, autoexamínate, que si lo que estás haciendo le agrada a Dios o no.
Cuando tú vas a la palabra dice: ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los feminados, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Eso redarguye, pero me está haciendo autoexaminarme que Dios no aprueba eso. Entonces, si era mentiroso, pues autorreflexione, hermano. Si le gusta andar hablando, reflexione, hable lo que sea edificante para otro. Si le gusta tomarse un trago, una cerveza, hermano, reflexione, porque si viene Cristo en el momento que te estás tomando esa cerveza, te quedas. Reflexione, hermano. Eso es lo que significa esa palabra redarguir. En griego significa helechos, reflexión. O sea, en pocas palabras, la misma palabra me exhorta a mí cómo debo vivir y presentarme delante de Dios. Es la misma palabra. Tercera cosa que encontramos ahí: es para redarguir. ¿Para qué? Para corregir. Esa palabra corregir en griego significa epanortosis. Epanortosis significa esa palabra corregir. Epanortosis, ya la pronuncié bien. Epanortosis significa, escucha lo que significa: mejorar en la vida y en el carácter y volver al estado correcto. Significa eso, corregir. O sea, hombre, evaluémonos, corrijámonos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: exhorta, corrige y disciplina con toda paciencia. ¿Cómo vamos a ver que estamos mal si ni siquiera nos dicen desde el púlpito que si seguimos así como vamos mal? Y la palabra mismo dice: corrija. Epanortosis, Señor, corrige, mejora en la vida el carácter y vuelve a hacer lo correcto. O sea, cuando usted tiene el temor de Dios. Usted y yo como cristianos tenemos que cambiar. No podemos llevarnos toda una vida en una iglesia o así, lo que sea, y no cambiar. La palabra de Dios cambia, es como una espada que rompe, que traspasa. Pedro dice: cuando tú eras niño hablabas como niño, desea la leche como recién nacido, pero no leche adulterada, dice. La leche nosotros debemos de desearla, que es la palabra, pero no leche adulterada de los púlpitos. Y hoy no se ve eso, que muchos predicadores han hecho un daño tremendo a la iglesia del Señor por sus malas enseñanzas. Entonces viven los que dan eso. Hay una enfermedad que se llama anorexia. ¿Sí estoy bien? Anorexia. Esa enfermedad llega a la persona que no le acepta los alimentos, no le recibe los alimentos. Entonces vuelve flaca, raquítica. Y hoy en día se ha dado una leche adulterada en los púlpitos, y que la iglesia está anoréxica. O sea, están raquíticos espiritualmente, porque eso es lo que quieren oír, no oír la palabra que alimenta y da vida. Pablo está molesto con eso. Yo me imagino si el apóstol Pablo estuviera hoy en día, yo creo que no quedaría más de uno en la iglesia, solo quedarían los que aman la verdad. Así Pablo cada 8 les dé juguete, pero le dijo: esto te llevará al cielo. Ahí sí le dirían a Pablo: usted es un limpiador de iglesias a metros, ¿no? Entonces, mis hermanos, terminando acá, hagamos una corrección, corrijamos en nuestras vidas los propios errores que tengamos. ¿Usted falló? Sí. ¿Usted ha fallado como padre? Sí. ¿Ha fallado como esposo? ¿Ha fallado como esposa? ¿Ha fallado como madre? ¿Como hija? Sí. ¿Ha fallado como siervo de Dios? Sí. Pero la Biblia dice: corrígete y empieza a corregir lo torcido, decía Jeremías. Vuelve a las sendas antiguas, para que cuando venga el fin
pueda ser hallado fiel, siervo fiel, no inútil. Y terminando acá, la última, para corregir, para instruir en justicia. Ojo con esto, verso 17, en justicia. Instruir en justicia nos instruye ¿a qué? A ser personas justas delante de Dios. Que lo que tú hagas sea justo. ¿Cuántos han leído la palabra que un día hubo alguien que contrató personas para trabajar y dijo, bueno, yo convengo contigo en pagarte un centavo? Y le tocó de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y como a la tercera, cuarta hora fue y se encontró otro, dijo, yo convengo contigo en pagarte un centavo. Y era mediodía, o sea, ya fue almorzando. Y con otro le dijo, yo convengo contigo en pagarte un centavo. Y ya eran las 3 de la tarde y se trabajaba hasta las 5. Entonces el que trabajó todo el día dijo, ¿cómo así? O sea, a mí me pagas todo el día un centavo, y este que entra a mediodía le pagas un centavo, y a este que entra 2 horas le pagas un centavo. Mi pregunta es, ¿estaba mal el que los contrató? ¿O estaba mal el que dijo eso? Él tuvo un arreglo con ellos, dijo, yo te voy a pagar un centavo todo el día. Él fue justo. Y a veces creemos que Dios no es justo. Dios es amor, pero no puede pasar por encima su justicia. Dios es justo, pero no puede pasar por encima el amor de Dios. Esas dos cosas van de la mano, que es amor, pero también es justicia. Es justo. Y el verso 17 dice acá, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todo, para toda buena obra. Esa palabra perfecto, subraya y escríbela. Esa palabra perfecto quiere decir a fin de que el hombre sea completo en todo, está diciendo ahí. Eso significa esa palabra. Perfecto quiere decir que usted sea completo en todo. O sea, en todo lo que haga sea completo. Que no haga una cosa y le falte la otra. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.